desarrollar el siguiente ejemplo. Nos pide construir los polinomios de interpolación de Lagrange para las siguientes funciones y que encontremos un límite para el error absoluto en el intervalo x0 a xn. Entonces nos dan la función e a la 2x coseno de 3x. Entonces vamos a construir los polinomios. Entonces en este caso nos están pidiendo este polinomio. Entonces tendríamos que escribir 0, 2 de x, f de x0 más L1, 2 de x, f de x1 más L2, 2 de x, f de x2. Entonces vamos con L0, 2 de x y luego lo vamos a evaluar en multiplicar por f de x0. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, entonces aquí tendríamos que, para construir el polinomio, ocuparíamos estos factores y en el denominador los siguientes. Entonces tenemos que x0 igual a 0. Bueno, el otro sería aquí x menos 0.3, x menos 0.6 y pues sería 0 menos 0.3 y 0 menos 0.6. Y esto entonces multiplicado por f de x0. Entonces vamos a evaluar f de 0. E a la 0 es 1 y coseno de 0 es 1. Entonces nos queda que f de 0 es igual a 1. Aquí lo vamos a dejar igual a 1. Y ya tendríamos nuestro primer polinomio. Entonces vamos a crear el polinomio x menos 0.3, x menos 0.6 dividido. Tenemos dos números, sería negativo 0.3 y negativo 0.6. Vamos a ver cuánto da ese producto. Ya el polinomio, ¿verdad? Ya general. Entonces tenemos 5.55. Bueno, sí, lo voy a dejar así. 5. Creo que hay más. 3, 4. Son 4, 6x al cuadrado. Menos x más 1. Menos 5x más 1. Entonces aquí iría menos 5x más 1. Bueno, ya tenemos esta parte de aquí. Ahora vamos a encontrar L1, 2. Entonces vamos a hacer L1, 2 de x multiplicado por f de x1. Bueno, entonces aquí vamos a usar x menos x0, x menos x1 sobre... no, aquí sería x menos x2. X menos x2, x1 menos x0 y x1 menos x2. Entonces luego multiplicado por f de x1, ¿verdad? Voy a poner aquí f de x1. Entonces tenemos x menos 0, x menos 0.6, creo que era ese. De ahí sería 0.3 menos 0 y 0.3 menos 0.6. Solo que voy a revisar los signos. Si todos son positivos, ¿verdad? Entonces sería... tendríamos x1 menos x0, que sería 0.3 menos 0. De ahí sería x1 menos x2, que sería 0.3 menos 0.6. X menos x0, que es x menos 0, y x menos x2, que es igual a x menos 0.6. Vamos a evaluar f de x1. F de x1 es 0.3. Aquí tendríamos f de 0.3. Entonces vamos a evaluarlo. Okay, entonces decimos que es e a la 2x. Aquí por punto 3. Bueno, lo voy a poner 0.6. E a la 0.6 coseno de 3 por 0.3, ¿verdad? Lo voy a poner en radianes. Entonces sería 1.13, 265. Entonces tendríamos aquí 1.13, 265.
Vamos a crear el polinomio. Entonces tendríamos x menos 0.6 dividido por 0.3 y 0.3 menos 0.6. Y eso lo vamos a multiplicar por 1.13265. Entonces el resultado del polinomio es el siguiente: menos 12.585x al cuadrado. Aquí pondríamos este más 7.551 551x. Ya tenemos el segundo término, ¿verdad? Que sería todo esto. Entonces vamos con el último término, sería L22 de x. Entonces L22 de x se va a multiplicar por f de x2. Luego todos estos términos se suman, los términos semejantes, ¿verdad? Entonces aquí sería x menos x0, x menos x1, x2 menos x0, x2 menos x1. Entonces aquí sería x menos 0, x menos 0.3, y ahora sería 0.6 menos 0 y 0.6 menos 0.3. Bueno, y le vamos a multiplicar f de x2. En este caso era 0.6. Entonces creo que aquí nos quedaría, en lugar de este va a quedar 1.2 y aquí sería 0.6. Entonces nos da negativo 0.75434. Bueno, aquí solo le voy a poner f de x3. Y aquí vamos a colocar que f de x3 es igual a 0, negativo 0.75434. Bueno, y vamos a multiplicar todo eso para obtener el polinomio, ¿verdad? Luego entonces ustedes lo que podrían hacer es sumarlos todos para quedar ya pues simplificado todo, ¿verdad? Entonces aquí sería 0.6, 0.6 menos 0.3 y todo se multiplica por negativo 0.75434. Entonces, bueno, tenemos ese polinomio. Eso lo voy a ver aquí, x, sí. Bueno, entonces sería este. Tenemos que sería todo esto. 4,19,078. Este sería x al cuadrado. De ahí más 1.25723. Y bueno, ya con esto tenemos ya las expresiones de cada uno, ¿verdad? De los términos que generan el polinomio. Y de ahí entonces sumaríamos los términos semejantes, el 5.55, el negativo 4 y el otro término, ¿verdad? El 12. Igual con los términos para x y las constantes. Ahora entonces vamos a definir lo que sería entonces el límite para el error absoluto, ¿verdad? En el intervalo de 0 a 0.6.